Buenas. Estamos a una semana de las elecciones del 13 de marzo, en las que votaremos por cuerpos colegiados y las consultas interpartidistas, 3 consultas interpartidistas que hay por allí. Mi invitación es a que votemos por las personas, listas y partidos y movimientos que estén por la libertad y el orden, por la libertad y el orden. La enseña de nuestro escudo. Este escudo fue adoptado por el país, por Colombia, en 1834, bajo un gobierno de Francisco de Paula Santander. Y desde entonces lo hemos mantenido, a pesar de que ha habido cambios de constituciones, a pesar de que ha habido cambios de federalismo a centralismo, hemos mantenido estos valores. Estos son los valores republicanos. Ya estaban incorporados en la Constitución de 1821, la Constitución de Cúcuta, en donde nace nuestra república. El año pasado celebramos 200 años de vida republicana, porque aunque allí nació la República de Colombia, en 1830 Venezuela y Ecuador tomaron pues sus caminos políticos distintos, pero la continuidad fue nuestro país, Colombia. Y siempre está estos valores. Estos son los valores republicanos. Ahora, nuestra democracia es una democracia respetable. Aquí han tratado de hacer, Gustavo Petro sale a decir que es que aquí no hay democracia. No, eso es mentira. Nosotros empezamos a hacer democracia en 1821 y lo hicimos a lo largo del siglo XIX, con una sola interrupción de 4 meses en 1854, cuando dio el golpe de Estado Melo, José María Melo. Hicimos democracia cuando todos los países de Europa vivían todavía bajo gobiernos absolutistas. Nosotros dándole con esa democracia. Es que la democracia es difícil. Incluso entre poquitos y amigos es difícil la democracia. Pero ahí hemos estado 200 años. Luego, en el golpe, en el siglo XX, pues fue el golpe de Estado de Rojas Pinillas. Eso duró 3 años y medio, ese gobierno de facto. Del resto del tiempo hemos tenido democracia en el sentido fundamental del término, es decir, realización de elecciones periódicas y entrega del poder a quien gana las elecciones. Que ha habido problemas y cosas, pero eso es lo fundamental, eso es un récord. La democracia nuestra es decente. También son decentes, ¿sí?, nuestros logros en la economía. No son los logros pues, de Singapur y cosas con los que a veces nos gusta compararnos, pero son logros significativos en materia de reducción de la pobreza, de avance en el bienestar, y se han dado sobre todo en los últimos 40 años. Entonces esto no es una democracia ni una economía deleznable. Y esto es importante decirlo porque la visión que tiene de la historia de su país la gente incide mucho en sus posiciones políticas. Y por eso quieren hacerle creer a la gente que no hay nada que valga la pena preservar y que todo se tiene que barrer, destruir. La historia del país hay que verla con cariño. Y a eso nos enseñaba cuando trataban de enseñarnos, cuando nos enseñaban historia patria, y nos enseñaron a querer este escudo. Ahora nos quieren hacer creer que aquí no hay democracia, que incluso que aquí de una democracia oligárquica, y desconocen, por ejemplo, hechos. Colombia tuvo el primero presidente afrodescendiente que haya tenido país alguno antes que Obama, con José Nieto Gil. Fue presidente del Estado Soberano de Bolívar y presidente de la Confederación Granadina, cuando así se llamaba el país, entre enero y julio de 1861. Tuvo también un presidente hijo de madre soltera, Marco Fidel Suárez. Tuvo un presidente hijo de inmigrantes, ahora que hay tantos movimientos, Julio César Turbay Ayala, hijo de inmigrantes libaneses que llegaron de este país pobres, expulsados pues por la Segunda Guerra Mundial, la caída del Imperio Otomano. Presidentes hijos de campesinos, Laureano Gómez Castro, hijo de un cebollero, pobrísimo, llegó a Bogotá
con una mano adelante y otra atrás, presidente de un arriero, Belisario Betancur Cuartas. En fin, y uno puede ver más, esto no es cierto, ¿sí? Que esto haya sido, incluso en la gesta de la independencia participó un afrodescendiente, José Prudencio Padilla, almirante José Prudencio Padilla, nada más ni nada menos, pardo, ¿sí? Incluso Menlo, el que dio el golpe de Estado y fue general muy importante también en los ejércitos libertadores, José María Menlo, ¿sí? Era un hombre muy importante, era descendiente indígena, su madre era una indígena Pijao, en fin, de manera que, pero esto no lo saben, ni lo quieren enseñar y quieren desvirtuar pues nuestra idea. Cuando uno mira los indicadores económicos y sociales, pues uno encuentra que Colombia está hacia la mitad de la tabla, ¿cierto? Pero cuando mira los países que están más arriba de Colombia, en esas tablas de PIB, de pobreza y cosas de esas, pues lo que encuentra es que son países que tienen más libertad y más orden, más libertad y más orden. Entonces la definición política fundamental es entre los movimientos partidarios de la libertad y el orden y los enemigos de la libertad y el orden. Pero no de boca para afuera, sino de cara a los hechos. Para bien o para mal, yo creo que para bien, Colombia tuvo un experimento social muy importante en los meses de abril, mayo, junio y parte de julio del año pasado, de 2021, a los 200 años del nacimiento de la República, en el paro nacional, promovido por la FECODE, promovido por la CUT, Azonal Judicial, y los partidos del pacto histórico que lo apoyaron. Nos tuvieron 4 meses sin libertad y en el más completo caos. Esos son los enemigos de la libertad y el orden. Ese es el primer grupo que tenemos que identificar. Entonces, ¿quiénes son los enemigos de la libertad y el orden? Los que apoyaron, promovieron el paro de abril, mayo, junio y julio de 2021. Ese es un factor definitivo en las elecciones. Lo demás es carreta. ¿Qué hay que estar prometiendo casi? No, eso es carreta pura. Lo fundamental es la posición que asumieron en ese caos, en ese desorden, frente a ese liberticidio, que fue ese paro odioso. Entonces, si uno los mira, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes son los enemigos de la libertad? Pues, hombre, los 9 partidos del Foro de Sao Paulo, que están metidos en 4 listas al Senado y 65 listas a la Cámara, uno los puede identificar. En el Senado, los comunes, todos los del partido, los de la FARC. Aquí, los verdes también son del Foro de Sao Paulo y también apoyaron ese paro. Aquí están, esto se llama Fuerza Ciudadana. Esto es lo de Carlos Caicedo, que es un compinche de Petro, Impacto Histórico. Esta gente, estos son los enemigos de la libertad y el orden. Es el primer grupo. Aquí les gusta que no hablemos de izquierda o derecha. Bueno, entonces digamos, los enemigos de la libertad y el orden. Ese es el primer grupo. El centro. ¿Quiénes integran el centro? Pues, hombre, los que asumieron una actitud pusilánime y conciliadora frente a ese paro. Los que, como Sergio Fajardo y Alejandro Gaviria, salieron a justificarlo, a hablar del estallido social, que es que este gran estallido social, que es que los bloqueos están justificados, como salieron unos juristas, un señor Uprimi y un señor Bernate, a decir que los bloqueos eran constitucionales, descarados. Entonces la gente que conectó con ese paro, la gente, es el segundo grupo político, los cómplices. ¿Y dónde veo yo esos cómplices? Pues yo los veo ahí en ese pacto de la esperanza, esa coalición de la esperanza. Todos son cómplices, fueron cómplices de los enemigos de la libertad. Y entonces finalmente queda la gente que se opuso radicalmente a ese paro y denunció eso. Esa es la gente que para mí son los defensores del orden y de la libertad y los defensores de la tradición republicana más profunda del país. Ahí está, por supuesto, el partido de mis simpatías, que es el partido
Centro Democrático, está el Partido Conservador, está el Partido Salvación Nacional, está también ese partido Movimiento Mira y esos de Colombia Justa y Libre. Entonces esos son los partidos que yo veo del lado de la libertad y del orden. Yo votaría por esos. Por eso es que voy a votar en la consulta del equipo por Colombia. En general las personas que están ahí se pusieron del lado de la libertad y el orden durante los hechos luctuosos, afrentosos del año pasado, de abril, mayo, junio y julio. Fueron al lado del orden y la libertad. Entonces por eso voy a votar por esa coalición y específicamente voy a votar por Federico Gutiérrez. En cuanto a los partidos, ya los mencioné, están las listas al Senado. Mira, Justa y Libre, que está en coalición, Salvación Nacional, Partido Conservador, Centro Democrático. Yo voy a votar por el Centro Democrático. Y ahí pues en el Centro Democrático es una lista preferente, de voto preferente. Hay mucha gente en esa lista para Senado pues que me gusta. Ahí están senadoras de gran trayectoria, pues como Paloma Valencia, como María Fernanda Cabal, de gran trayectoria. Hay una candidata nueva, Julia Correa Nutín, una abogada muy preparada, muy capaz, muy convencida de los valores del orden y de la libertad. Entonces son opciones válidas para el voto preferente en esa lista. Pero si no quieren, voten simplemente por la lista y eso contribuye a la elección de un mayor número de personas dentro de ella. Para la Cámara hay una lista del Centro Democrático. Centro Democrático, aquí en Antioquia se eligen, yo creo que son 17 representantes a la Cámara. Yo creo que podemos aspirar a elegir siquiera 9 o 10, votando por esa lista masivamente. Ahí hay gente muy buena. Ahí está Oscar Darío Pérez, que ha sido un congresista muy cumplido, muy serio, siempre participando en esas ponencias en temas tributarios con mucha inteligencia y mucho cuidado. Hay un aspirante nuevo, un joven que se llama Hernán Cadavid, que abogado, muy inteligente, muy lúcido, muy entendedor de las cosas del derecho y también muy apegado a los valores de la libertad y el orden. Hay una dama, Cristina Izaza, empresaria, arrojada, escribe bien, también entiende bien lo que está en juego, los valores de la propiedad privada, del mercado. De manera que esas son pues mis preferencias y les digo que no dejen de pensar a la hora de votar el 13 en los acontecimientos de abril, mayo y junio de 2021, que son los que definen las posiciones de las personas. Que ofrezcan casitas sin cuota inicial, que ofrezcan almuercitos, no, esos son pendejadas. ¿Cuál fue la posición que tuvieron en los hechos cuando Colombia vivió 4 meses sin libertad y en caos? Los que apoyaron eso, entonces son los enemigos del orden y la libertad, y uno no puede votar por eso. Los que fueron pusilánimes y cobardes y cohonestaron, uno tampoco puede votar por eso. Uno tiene que votar por la gente que se opuso radicalmente al caos, al desorden y al acto liberticida que representó el paro de abril, mayo, junio de 2021. Así es como pienso votar en las elecciones del 13 de marzo. Muchas gracias.